Bueno, ahora nos va a acompañar Eric Valderrama, que viene a presentarnos una charla que ya por su nombre se ve muy atractiva, ¿no? Sin contar con lo tragicómico. Be quick and secure or be dead. Creo que nada más certero para ponerle el nombre a una charla. O sea, hay que ser rápido y seguro. Ya no sirve ser solamente rápidos, sino hay que ser seguros o terminamos muertos. Esta charla que nos va a presentar Eric es para hablar de la agilidad en la actualidad, no solamente un deseable, sino una necesidad para dar respuesta a la demanda, al negocio y al mercado. Y que esta agilidad, que en muchas ocasiones contrasta con una desesperada carrera producción para entregar un producto testeado y seguro y estable, puede dejar en el camino expuestos de seguridad que atacantes podrían aprovechar para incursionar en una organización. Eric, apasionado de la ciberseguridad, cuenta con amplia experiencia profesional en el sector financiero, colaborando en la seguridad de soluciones críticas y masivas, posee certificaciones de organizaciones como Easy Council, EACB, entre otras, y formaciones en Homeland Security en la Universidad de Maryland, en la Universidad de León y en el MIT. Creo que con ese currículum no hay mucho que presentar sobre Eric. Eric, te cedo los micrófonos y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los asistentes que están ahora en este momento escuchándonos. Gracias por participar de este evento de DevSecOps Latinoamérica. Lo estamos llevando a cabo entre todos con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y quiero no dejar pasar la oportunidad de felicitar a toda la comunidad de DevSecOps Latinoamérica. Bien, como dijo Alejandro, la charla esta posee el nombre de Be Quick and Secured or Be Dead. Hace poco me di cuenta que hay una banda que tiene un tema bastante parecido al título este. Le sacaron la parte de seguridad, pues la parte de seguridad la podíamos sacar, si total, después lo vemos en producción, ¿no? Bien, les voy a comentar un poquitito cómo surge esta charla, de dónde surge, de cómo llegó a conformar esta charla. Resulta que estábamos hablando con un amigo sobre la agilidad, ¿no? Y esta cultura de DevSecOps y la cultura de DevOps llevan a la agilidad como principal estandarte, ¿sí? Y esto de llevarlo como principal estandarte está genial, es bárbaro. Lo que sucede es lo mismo que sucede absolutamente siempre, porque hace unos más o menos 10 años hablábamos o 15 años, hablábamos de virtualización como algo novedoso, como algo moderno. ¿Y qué era lo que sucedía? Después quedaban las consolas de virtualización expuestas. Hoy por hoy hablamos de contenedores. ¿Y qué es lo que sucede? Quedan los contenedores expuestos y quedan los managers de contenedores expuestos. Al menos eso me contaron. Entonces, esta charla viene a desafiar un poco, no solamente el concepto de SEC dentro de DevSecOps, sino también estamos yendo a tecnologías nuevas, a tecnologías novedosas, a tecnologías que nos permiten automatizar y nos permiten lograr una agilidad excelente y alucinante, pero estamos cometiendo errores que los venimos cometiendo hace un montón de años, ¿sí? Brevemente, algunas chapitas para comentar. Como bien dijo Alejandro, mi nombre es Eric Valderrama y tengo algunas certificaciones que pueden ver por ahí. Les voy a plantear un escenario de DevOps, ¿sí? Un escenario de DevOps tradicional. Y esto, si alguien está en desacuerdo, me encantaría que me lo planteen. Sucede lo siguiente, o al menos yo noto lo siguiente. Generalmente, una empresa que utiliza o empieza a implementar un GitLab o un GitHub o un Bitbucket más alguna herramienta de CI o CD, pasa a decir que ya está utilizando DevOps. Y ya está trabajando con DevOps y ya está en la vanguardia. ¿Qué es lo que sucede? Eso no es DevOps, ¿sí? Solamente utilizar 2 herramientas o 3 herramientas no es DevOps. Pero bueno, ya hubieron varias charlas en las cuales
se enfocaba en qué es DevOps, qué no es DevOps, qué es DevSecOps, qué herramientas utilizar, hablando de cultura y hablando de formas de ir a estas nuevas metodologías y estas nuevas formas de trabajo mucho más ágiles. Pero bien, en este escenario les voy a plantear lo siguiente. Estos son todos hechos 100% reales, que voy a comentar, pero de diferentes organizaciones que van a conformar una pequeña historia, ¿sí? Pero los hechos son 100% reales. Vamos a plantear el siguiente escenario. Una empresa X desarrolla, ¿sí?, un nuevo producto. Sucede lo siguiente. Cuenta con una empresa, otra, ¿no?, que los ayuda, que los asesora en el desarrollo. Digamos que están haciendo un outsourcing de una parte de ese desarrollo. Esa empresa que los asesora, que los ayuda, que colabora en el desarrollo para hacerlo más rápido, utiliza, vamos a ponerle GitLab, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede? No lo segurizan de una manera correcta y terminan exponiendo código, ¿sí? Esta exposición de código, cuando lo empezamos a revisar, podemos llegar a encontrar usuarios y contraseñas por ahí dando vueltas. Incluso key privadas, ¿sí?, llaves privadas. Bien, estos son, podríamos llegar a decir, trivialidades, ¿no? No nos centremos tanto en estas trivialidades. Vamos a pasar un poquitito a la práctica, ¿sí? A lo que me gusta hacer a mí, que es romper cosas. Por otro lado, lo que le quería contar es que generalmente DevOps es más o menos esto que vemos acá, y para pasar a ser DevOps suelen hacer esto, sumar una herramienta de SAST, sumar una herramienta de Dast y decir, ya estoy en DevSecOps, soy ultra cool, ¿sí? Bien, no, tampoco sos DevSecOps solamente por sumar una herramienta de SAST y por sumar una herramienta de Dast. Pero, vuelvo, esa no es la discusión de esta charla. Vamos a plantear qué necesitamos nosotros desde el lado de ciberseguridad. ¿Cómo protegemos? Para proteger nuestra infraestructura o la empresa para la cual trabajamos o asesoramos, es necesario contar con una visión, digamos que absoluta, ¿sí? Donde tenemos que estar prestando atención y tener en cuenta todo lo que es la superficie de ataque. ¿Y a qué nos referimos con superficie de ataque? Y esto también se viene hablando hace un montón de años. No solamente lo que tengo expuesto hacia Internet, sino lo que puede llegar a exponer la gente de la organización. Por eso hablaba de la exposición de credenciales, e incluso lo que puede llegar a exponer un proveedor de mí, ¿sí? O sea, de mi organización. Todo eso es nuestra superficie de ataque. ¿Por qué? Porque los atacantes necesitan solamente una chance, una oportunidad, ¿sí? Con solamente, y esto no quiero meter el dedo en la llaga, pero me hace acordar a la final de Argentina-Alemania, solamente una chance, ¿sí? Solamente con una chance pueden terminar dentro de nuestra organización. Y no, ni siquiera quiero ir a ataques ultra sofisticados o con 0 days o explotando vulnerabilidades súper avanzadas, sino que en algunas ocasiones termina siendo un simple, tradicional y trivial phishing, ¿sí? Pregúntenle a Garmin. Y pidiéndole o teniendo que pagar 10.000 millones de dólares de rescate. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Teniendo en cuenta que tenemos atacantes que hoy por hoy no es más el chico adolescente con gorrita, anteojos que podíamos ver en las películas de hace un par de años, sino que hoy por hoy son organizaciones, ¿sí? Organizaciones criminales, en muchas ocasiones hasta mejor estructuradas que organizaciones, digamos, con fines no maliciosos, y con procesos, incluso en algunas ocasiones, mejor establecidos. Tienen dos ventajas: cuentan con mucho tiempo y cuentan con que si se nos pasa una sola cuestión, un solo vector de ataque, una sola vulnerabilidad, podemos llegar a tener comprometida toda nuestra infraestructura. Bien, me voy a basar en 4 pilares o en 4 de las herramientas pilares
de lo que es la cultura DevOps, ¿sí? GitLab y GitHub, en realidad iba a elegir una sola, pero después dije, no, lo voy a enfocar de dos maneras diferentes. Vamos a hablar de Jenkins, también que Jenkins creo que es la herramienta de integración más utilizada. Y vamos a hablar de Docker, que creo que es la herramienta de containerización más utilizada, ¿sí? Bien, de GitLab quiero hablar algo específico. Y esto también, esto es algo 100% real. Bueno, de hecho, todo lo que vamos a ir viendo son 100% real. Bien, GitLab, cuando se expone hacia Internet, tiene tres formas de exponer la autenticación, ¿sí? Para que el usuario pueda loguearse dentro de lo que es la página web, ¿sí? De GitLab. Una de las formas es a través de LDAP, es decir, a través de la autenticación que tienen en el sistema de la organización. Otro es el estándar, es decir, que con los usuarios dados de alta en la herramienta de GitLab. Y por otro lado, la opción de registrarse, ¿sí? La opción de registrarse me van a decir, che, no, si yo voy a exponer GitLab, no voy a dejar la opción de registrarse porque se puede registrar cualquiera, ¿sí? Bien, les quiero mostrar lo siguiente. Las pruebas que vamos a ver, las cosas que vamos a ver, ya están todas reportadas. Así que es ético que las muestre. A ver, quiero cerrar esto. Bien. Si miramos en URL GitLab, lo que les decía hace un ratito, vamos a poder visualizar, porque la forma o lo más tradicional en exponer GitLab hacia Internet es con subdominio GitLab, punto, nombre de la organización, ¿sí? Entonces les quiero mostrar estas tres y les quiero mostrar una más que, como pueden ver, las estamos levantando acá totalmente en vivo, ¿sí? Hay una... Se me perdió justo la que quería. Bueno, pero no importa, me acuerdo el dominio. ¿Ven lo que les explicaba? Los tipos de autenticación, ¿sí? LDAP estándar, los tipos de autenticación que tienen. Esta sería la más eficiente de todas. La que les quería mostrar es la siguiente, que cuando la vi me asustó prácticamente. Lo reporté bastante rápido, ya tuve respuesta, pero no vi que hayan resuelto nada. .co.nz. ¿No era así? CZ. Bueno, tampoco era así. Ok, ya lo voy a encontrar. Pero era algo por el estilo. Era nick de un país. Acá está. Nick.cz. No llevaba el código. Nick.cz. Bien, tienen expuesto el GitLab y tienen la opción de registro, ¿sí? Y en la opción de registro, si ponemos un usuario, un correo electrónico y le damos que no somos un robot, podemos autenticarnos y podemos autenticarnos a un repositorio público, o sea, a un repositorio que está público de un nick, ¿sí? Cosa que no debería ser del todo viable. Como les explicaba, otra de las alternativas es con autenticación directamente del sistema de autenticación que utilicen en la empresa y el estándar, usuario de GitLab, esta que es la más viable de todas, pero incluso en esta que es la más viable de todas, que sería vía LDAP, sigue siendo insegura. ¿Por qué? Porque si le tiramos un ataque de diccionario, así, tranquilamente como está expuesto, le tiramos un ataque de diccionario, solamente mirando el encabezado, o sea, la respuesta que tenemos en el encabezado, al obtener un 302, o sea, al obtener una redirección, de esa manera podemos identificar cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Y saben que los atacantes tienen un montón de tiempo para realizar ataques de diccionario o ataques de brute forcing
con un montón de usuarios y un montón de contraseñas. ¿Qué significa esto? Que si exponemos una autenticación en la cual solamente pedimos usuario y contraseña, estamos al horno, ¿sí? Y además sucede lo siguiente, si se nos llega a filtrar por ahí, por algún Stack Overflow, por ejemplo, un usuario y una contraseña, le estamos dando, digamos, todo en bandeja, ¿sí? A los atacantes. Bien, me van a decir, bueno, Eric, dale, esto es muy sencillo, perfecto. ¿Qué es lo que sucede? GitLab y GitHub, ambos, plantean la posibilidad de establecer multifactor authentication, ¿sí? Bien, en todos los, creo que habré analizado 50, así, que estaban expuestos, y en esos 50 no tenían multifactor authentication. Todos estaban con un usuario y contraseña expuestos directamente. ¿Qué significa esto? Y que tenemos que pensar un poco en las cosas que exponemos en Internet y que deberíamos tener un poquito eh, de, de conceptos tradicionales de Internet, ¿no? Hace 10 años o 15 años, cuando nos queríamos conectar por SSH, con un SSH expuesto hacia Internet, lo más normal era utilizar claves OTP adicionales, ¿no? Hoy por hoy, con los sistemas de multifactor authentication de Google, de Microsoft, tenemos multifactor de manera gratuita, ¿sí? O que necesitamos una inversión en cuanto a recursos y en cuanto a disponibilidad de ese servicio muy sencilla. No es necesario hoy por hoy tal vez comprar los tokens de RSA que cuando se le terminaban las pilas lo tenías que cambiar. Hoy por hoy tenemos los celulares, todo el mundo tiene un celular en la mano, un smartphone en la mano o en el bolsillo o arriba de la mesa. Y establecer el multifactor authentication es sumamente simple, ¿sí? Bien, vamos a pasar a vulnerabilidades un poco más complejas, más complicadas. Esta vulnerabilidad, que si bien tiene el CVE de 2017, acá les dejo el link, fue parchada recién el año pasado, finales de 2018, principios de 2019. Y bueno, se le asignó el CVE 2017 porque ya lo tenía reservado GitHub, ¿sí? Bien, para esto yo tomé un video de quien encontró este Zero Day. ¿Por qué? Porque no tengo un GitHub Enterprise. Conseguí un par, pero no daba para utilizarlos en la demo, ¿sí? Esto de que hay un par expuestos, miren lo siguiente. GitHub Enterprise 2.7, 2.8, ¿sí? 2.8.6. Voy a utilizar Shodan desde CLI. Ayer la charla que dio Dani fue excelente. Y es más, una de las cosas que iba a hacer casi al final de la charla, que es backdoorizar Dockers para tener acceso remoto directamente a todas las imágenes que se vayan levantando, ya lo hizo Dani ayer, así que lo saqué de mi charla. Pero quería mostrarles lo siguiente. Shodan, Stats, GitHub, dijimos 2.8, 2.8.6, 2.8.6. Vamos a darle un count. 4.600 expuestos, ¿sí? Y si buscamos directamente la versión 2.6, 2.8.6 nos da 0, 2.8.7 nos da, bueno, 0. También. En la versión 2.8, que ahí deberíamos visualizar en cada uno un poquito más en detalle, tenemos en definitiva 4.600 y monedas. Bien, vamos a ver un video de cómo es esta ejecución de código remota, ¿sí? Esta ejecución de código remota sobre GitHub Enterprise. La versión que se va a explotar es la versión 2.8.6, ¿sí?
ahí está dentro del sitio web, ¿sí? Dentro del entorno. Va a levantar un repositorio nuevo, dentro del repositorio levanta un webhook nuevo, y en este webhook nuevo va a deployar o va a tirar un payload, ¿sí? El payload está dentro de la presentación, la URL, es un exploitcito en Python, que es básicamente esto, ¿sí? Algo de encoding. Y lo que va a realizar ahora, por un lado, es tirar este payload dentro del payload URL, dentro del webhook, y desde la terminal va a levantar un netcat con un listener en el puerto 12345 para levantar la sesión remota. L de listener, P de puerto. Bien. Ahí ejecuta algo sobre el GitHub y obtiene acceso remoto. Al hacer un ID, para fijarse cuál es el usuario que tiene, vemos que obtiene acceso de manera remota con el usuario Git, ¿sí? De acá, una vez que estamos adentro de manera remota, después queda la parte un poco más divertida de movimientos paralelos, movimientos laterales, escalar privilegios y demás. Pero ya con eso estamos dentro de la infraestructura, y estar dentro de la infraestructura ya es un punto a favor de cuando se está realizando un tipo de penetration test. Y cuando los atacantes están dentro de nuestra infraestructura, ya está, estamos al horno. Bien, eso con respecto a GitHub. Con respecto a Jenkins, también agarré un video porque deployando Jenkins o utilizando Jenkins dentro de los contenedores, dentro de las máquinas virtuales y demás, tenía un par de complicaciones. Entonces dije, bueno, vamos a un video, vamos a demostrar específicamente cuál es la vulnerabilidad, y quiero que vean que esta versión de Jenkins 2.153 la tenemos bastante expuesta en Internet. Jenkins versión 2.153. Tenemos 80, y si nos fijamos en los stats, esto de mostrarlo desde el click on count y stats es para que no se visualicen las URLs, porque estamos mostrando assets que están directamente expuestos, pero bueno, ya saben, si conocen Shodan y ponen Jenkins y la versión, es más que suficiente, ¿no? Pero para hacerlo de una manera un poquito más ordenada. Bien, la gran mayoría está en Amazon, siempre la gran mayoría está en Amazon. ¿Por qué? Por esto de DevOps y por esto de Cloud, y porque Amazon hoy por hoy es de las nubes más grandes, ¿sí? Bien, vamos a ver la explotación de este Jenkins. La explotación también es una explotación sumamente simple. Los subtítulos no, quiero reproducir X2. El payload que va a estar utilizando es este payload de acá abajo, pero ahora vamos a eso. Vamos a ver que tenemos el formulario de autenticación, ¿sí? Para usuario y contraseña. Esto también se puede brute forcear si no tenemos ningún concepto o ninguna herramienta de seguridad adicional, como un WAF, por ejemplo. Lo que está haciendo acá Orange, que es también quien identificó el mismo zero day de GitHub, que identificó este zero day para Jenkins, intenta autenticarse con el usuario admin, no lo logra de esta manera, pero si dentro del pad, dentro de la URL, ponemos security real, vamos a poder autenticarnos con admin, ¿sí? Bien, eso no es todo, sino que tomando este payload, ahí dice, se me fue. Estamos por acá. Tomando este payload,
Esto que está acá significa pegar. Lo busqué en chino o japonés, no sé qué es. Bien, tomando este payload, lo que va a hacer es generar una conexión inversa, ¿sí? Va a generar una conexión inversa hacia su terminal, donde también va a levantar Netcat de la misma manera. Y al ejecutar, tiene acceso remoto y esta vez con el user de Jenkins. ¿Ven? Está dentro y está parado dentro de root. ¿Sí? Una vez que estamos dentro de la infraestructura, ya ahí las fases de ataques son diferentes. Ya dentro de un penetration test pasaríamos a mantener persistencia y a intentar eliminar alguna que otro rastro, pero ya estamos dentro de la infraestructura. En el caso de los atacantes, si ya están dentro de nuestra infraestructura y ya tienen ese tipo de accesos, estamos bastante al horno. Bien, esto era lo que les quería comentar sobre las configuraciones por defecto de Docker, que las presentó ayer Dani, que fue genial la charla esa. Si no vieron esa charla, les recomiendo que después eh, busquen después el video, porque fue excelente. Mostrarles solamente que sobre el puerto 2376 ahí podemos conectarnos directamente a Docker utilizando Docker-H mayúscula, nombre de dirección IP, y ya estaríamos interactuando directamente contra los contenedores. ¿Sí? Son configuraciones por defecto que, muchachos, estamos en el 2020, 2020, todavía estamos en el 2020, esto de la cuarentena ya nos complica hasta el año en el que estamos. Estamos en el 2020, estamos hablando de misconfiguration o de configuraciones por default desde hace un montón de años. Yo creo que hace unos 10 años que me dedico a esto y ya era viejo cuando hablábamos de misconfiguration. Entonces, no tirar así por tirar, sino tomar un poco en cuenta, a ver qué dice la página en la parte de security y fijarnos de qué manera podemos intentar complejizar un poco tantos vectores de ataque que puede llegar a utilizar un atacante. Quería mostrarles también cómo fue evolucionando, y esto lo tomé de una charla de hoy a la mañana, de una solución de RASP, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, a qué se le otorgaba mayor importancia, ¿sí? ¿Cuál era el activo más importante, por decirlo de alguna manera? El activo, ¿sí? Antes, hace un par de años, los activos más importantes eran en un momento la red, en otro momento los endpoints, ¿sí? El host, pero hoy por hoy el activo más importante de todos es la información. ¿Esto por qué? Porque incluso, fíjense, en este contexto de pandemia y en este contexto de donde la gran mayoría estamos trabajando de manera remota o trabajamos de manera remota o vamos a volver a trabajar de manera remota, el host, los equipos, en muchas ocasiones son equipos laborales, pero en muchas otras ocasiones son sus propios equipos, ¿sí? VO, volvemos a hablar de VO. Y en cuanto a la red, hoy por hoy hay muchas empresas en las cuales no hay una red, ¿sí? Sino que hay un acceso vía VPN y desde ese acceso VPN a, por ejemplo, Amazon, contamos con todos los recursos disponibles ahí. Recursos, ¿qué recursos? Data, información, ¿sí? Bueno, no vamos a entrar en diferencias de data e information, pero es lo más importante hoy por hoy. ¿Y qué es lo que sucede? Y acá, volviendo a retomar desde el comienzo. Si no protegemos los vectores de nuestra superficie, ¿sí? Los vectores de entrada a nuestra superficie, estamos exponiendo la información, ¿sí? O la data. ¿Y qué sucede con esto? Que no necesariamente vayamos a hablar de estas vulnerabilidades que vimos que eran prácticamente 0 days, sino volvamos al ejemplo del comienzo. ¿Sí? Volvamos al ejemplo del comienzo en donde tal vez un desarrollador con la mejor onda de todas tomó una captura de pantalla porque no le estaba funcionando el código Java, no le estaba compilando el Java, lo pegó en Stack Overflow para pedir ayuda y de la mejor onda de todas, 15 personas le respondieron. Pero en esa captura de pantalla
quedó ahí dando vueltas algún recurso interno con alguna dirección IP o con algún nombre de usuario. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos dar frente a esto? Las mismas recomendaciones de las que venimos hablando siempre. Mínimos privilegios. Hardening, pero no hardening solamente de, bueno, instalo un fierro y le pongo el último parche, sino el hardening, hablando de hardening de punta a punta. Y esto de hardening de punta a punta no va solamente sobre la infraestructura, sino también hacia los usuarios, ¿sí? Por esto era el ejemplo del phishing, de un simple phishing, de un trivial phishing, en el que dice, y hoy por hoy sigue sucediendo, te ganaste un televisor de 4.000 pulgadas, tenés que pagar los gastos de envío y la gente agarra y sigue pagando los gastos de envío, o sigue poniendo los 16 dígitos de su tarjeta de crédito, o sigue poniendo su usuario y su contraseña porque el administrador del sistema le dijo que lo haga en ese correo, ¿sí? O sigue mandando plata a Nigeria y nunca obtiene ningún tipo de respuesta. Pero bueno, a esto me refiero con hardening, ¿sí? Hardening de punta a punta. Y por último, y este es otro concepto que tiene muchísimo tiempo, pero del cual tenemos que seguir hablando porque se sigue no poniendo en práctica, es la seguridad por capas, ¿sí? El Deep Security o Deep Defense, segurizar o intentar segurizar al máximo cada una de las capas. ¿Para qué? Para que cuando se llegue al núcleo, cuando se llegue a la data, tengamos un montón de capas de protección encima y un montón de capas de protección adicionales que van a, no sé si imposibilitarle el acceso a un atacante, pero por lo menos hacérsela más difícil, ¿sí? Ni hablar de los sistemas de backups, ni hablar de las actualizaciones, no me quiero meter tanto en esos puntos, sino el concepto de seguridad en profundidad, ¿sí? Vamos a desplegar una herramienta nueva, Jira. Bien, despleguemos Jira. Todo el mundo está usando Jira, así que nosotros también tenemos que usar Jira para hacer calls y para hacer DevOps. Bien, perfecto. Usemos Jira, deployemos Jira. ¿Qué dice la parte de seguridad de Jira? ¿Es suficiente? ¿Estamos conformes con lo que nos brinda de seguridad Jira? O Jira por un ejemplo, ¿no? No tengo nada específico contra esa solución. Podemos hablar de cualquier otra herramienta. Pero ¿estamos conformes con esa solución? ¿Participamos desde ciberseguridad en la elección de esas herramientas? ¿O vienen desde TI o vienen desde otro sector y dicen, vamos a deployar esto y necesitamos que mañana estén los 13.000 desarrolladores accediendo a esta herramienta? Creo que son puntos en los que desde el lado de ciberseguridad tenemos que acompañar en el desarrollo con todo el esfuerzo y acompañar en esta agilidad, no siendo stoppers, no friccionando, pero teniendo en cuenta que en muchas ocasiones esta agilidad nos, se nos pasa o nos quedamos obnubilados por estas nuevas metodologías y estas nuevas herramientas y perdemos un poco el foco de, che, no le puse doble factor de autenticación al GitLab. ¿Sí? Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Muchísimas gracias por la charla, verdad, impecable. Aparte de que cuando vemos charlas con un poquito de animación y con acción en vivo, siempre son mucho más emocionantes, ¿no? Yo te tengo una pregunta. Ya que estabas mostrando todo este tema de credenciales filtradas en proyectos de GitHub y todo el cuento, ¿qué opinión te merece casos como los que hemos estado viendo últimamente, porque son muy públicos y notorios, obviamente, no de los cientos que hay de día a día, sino los más públicos y notorios como el de este banco del logo rojo que ha aparecido este año, creo que ya 3 veces en las noticias por filtraciones de proyectos de GitHub que vienen con credenciales y otra cantidad más de datos? ¿Qué le dirías a una organización de ese nivel cuando le pasan estas cosas? Intentar capacitar al usuario final. Creo que ahí está el punto más importante, en crear cultura de seguridad.
en no solamente decir no expongas información, sino sentarse con los desarrolladores, sentarse con los arquitectos, sentarse con los usuarios finales y plantearles, che, si expones información de esta manera, estamos afectándonos entre todos, ¿sí? Creo que la mejor manera de poder solucionar eso, sea lo que sea desde un retail, una empresa de autos o una empresa de GPS o una empresa de telecomunicaciones, la que sea, creo que el punto más importante es, y algo que se habló mucho a lo largo de estos 5 días de evento de DevSecOps, es la cultura, ¿sí? Crear cultura, crear como formar parte de ciberseguridad, ¿sí? Porque la ciberseguridad la hacemos entre todos, no solamente el que trabaja dentro del equipo de ciberseguridad, sino que incluso la persona que atiende el teléfono de un contact center hace parte de la seguridad, porque es representante o presta servicios en una organización y esa persona también puede exfiltrar datos y esa persona también puede ser un punto de entrada. Podríamos incluso hablar de Kevin Mitnick y el eslabón más débil y demás, pero creo que ese es el punto más importante. Crear conciencia, crear cultura de ciberseguridad. Muy bien. Muy... Otra cosa, yo en lo personal, ¿no? Te hablo desde mi óptica, siempre he tenido la percepción que todos los que estamos de este lado de los teclados, que somos los sysadmins, que somos los network admins, los de ciberseguridad, etcétera, etcétera, siempre tenemos la posición de que todos lo estamos haciendo, de alguna manera siempre todos lo estamos haciendo bien y nunca nos equivocamos. Y a veces creo que olvidamos autoeducarnos o participar en programas de educación o de concientización. ¿A vos te pasa lo mismo o es solamente alguna percepción mía? A ver, ahí, Ale, te voy a responder desde dos puntos. Ayer no me acuerdo quién fue que se autodefinió como un estudiante continuo. Uno de los panelistas, uno de los disertantes, se autodenominó como un estudiante continuo. Bien, yo me denomino de la misma manera. Todas las semanas o todos los meses estoy buscando algún nuevo contenido para aprender y para intentar seguir aprendiendo. Creo que todos los que nos dedicamos a la ciberseguridad hacemos eso, pero sin embargo, es verdad que en muchas ocasiones nos cuesta realizar una autocrítica o nos cuesta tener esa resiliencia de poder aprender de cuál fue nuestro error en la semana pasada o en una decisión o en la, no sé, adquisición de un producto. Creo que ahí está un poco el punto de ser un poco más autocríticos y, por otro lado, pedir feedback. Y esto, bueno, también, parece que soy súper insistente, pero creo que es parte de esto de la cultura, ¿no? Si podemos tener feedback de nuestros colegas y de nuestros compañeros y de nuestros superiores y de la gente que tenemos a cargo y demás, podemos nutrirnos de una manera mucho mejor y no creernos que porque tenemos el título de lo que sea, nos sabemos absolutamente todo y que nuestra palabra es palabra sagrada. Bien, bien. Creo que no hay más preguntas, Eric. Una vez más, agradecerte. Me parece excelente charla. Gracias por el aporte y por todo el esfuerzo. Anoche todavía estábamos chateando y me contabas de la cantidad de cosas que tenés encima al mismo tiempo. Y eso se agradece mucho más que hayas podido llegar a tiempo con tu presentación. Hay una pregunta Perfecto. más. Hay una pregunta más. Sí. ¿Cómo haces cuando no hay presupuesto para seguridad o los gerentes no quieren destinar recursos al área de seguridad? Oh, difícil. Bien. Algo, nunca lo vi, nunca lo vi. No, no. Yo tampoco, nunca. Me contaron que sucede en otros países, tal vez. No, bien. Es algo que pasa y más a menudo de lo que nos gustaría. Si bien creo que después de 2017 con WannaCry se empezó a tomar un poco más de conciencia a nivel board sobre la importancia de la ciberseguridad, todavía falta mucho
por brindarle esa posición y ese lugar que necesita realmente la seguridad. Porque todavía pasa que hablas con áreas no técnicas y siguen viendo la seguridad como una barrera, ¿no? Como algo de esto sí, esto no. Como que le vas a ir con el librito de don y no, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo hacer frente? Bien, hay un montón de herramientas gratuitas, hay un montón de herramientas libres que si bien en muchas ocasiones está bien, no tenemos un soporte pago, ¿no? Que levantamos el teléfono y decimos hola IBM, hola Oracle, hola Microsoft, vení, solucioname este problema. Tenemos una comunidad muy grande que en muchas ocasiones nos brinda la respuesta sumamente certera y sumamente precisa sobre lo que queremos realizar. Ayer, por ejemplo, Raibar y Santi Fernández estuvieron mostrando cómo crear un pipeline con herramientas de seguridad y fue totalmente con herramientas open source. Hoy estuvo hablando Mateo también de que se puede crear todo un pipeline con costo de herramientas cero, ¿sí? Después el costo de las manos, de los recursos que necesitamos computacionales y los recursos humanos, ahí ya es otra cosa. Pero en adquisición de herramientas lo podemos hacer de una manera totalmente libre y totalmente gratuita, con herramientas no solamente de DevSecOps, herramientas de SaaS, herramientas de DAST, herramientas para construir nuestro pipeline, sino también para poder construir esto del Deep Defense con firewalls, con WAF. Firewall podemos utilizar, por ejemplo, IP tables. WAF podemos utilizar, por ejemplo, el de... se me fue el nombre. Mod Security. Podemos utilizar Snort, podemos utilizar Suricata para la parte de monitoreo de IDS y de IPS. Es decir, podemos construir todo un modelo seguro en profundidad con herramientas libres y herramientas gratuitas. Muy bien. Te voy a leer acá pregunta. Me parece que tenés fans en el público. Dicen, genio, Eric, un profesional increíble, pero más aún una persona de oro. Eso te manda a decir Mariela. Así que fans tenés, un aplauso para vos, Eric, nuevamente gracias. te deseo que pases una linda tarde y ahora le vamos a dar paso al siguiente disertante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Eric. Un abrazo.